La noche había sido larga, el cielo de Jerusalén parecía más oscuro que nunca, como si incluso las estrellas hubieran decidido esconderse ante el dolor del mundo. Jesús había sido crucificado. El Maestro, el que hablaba de amor, de perdón y de un reino que no era de este mundo, había muerto en una cruz entre burlas y silencio. Sus discípulos estaban dispersos, escondidos, confundidos. El miedo llenaba las calles y la esperanza parecía haberse apagado. El cuerpo fue bajado de la cruz con cuidado. José de Arimatea, un hombre respetado, pidió permiso para sepultarlo. Junto con Nicodemo, envolvieron el cuerpo en lienzos con especias aromáticas, como era costumbre. Lo colocaron en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Una gran piedra fue rodada para cerrar la entrada. Todo parecía terminado. El sábado pasó en silencio. Un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Y ahora qué? ¿Se habían equivocado? ¿Habían puesto su fe en un sueño imposible? Pero al amanecer del primer día de la semana, algo comenzó a cambiar. El sol apenas empezaba a asomarse cuando María Magdalena caminaba hacia el sepulcro. Su corazón estaba roto, pero el amor la impulsaba. No iba buscando un milagro, iba a llorar, iba a despedirse. Al acercarse, se detuvo. La piedra no estaba en su lugar. El aire parecía distinto. El silencio ya no era de derrota, sino de misterio. Con el corazón acelerado, corrió a avisar a los discípulos. Pedro y Juan salieron apresuradamente hacia el sepulcro. Corrieron por las calles aún vacías. Con la respiración agitada y la mente llena de temor, Juan llegó primero. Se inclinó y vio los lienzos colocados allí, pero el cuerpo no estaba. Pedro entró después. Observó con asombro que las vendas estaban cuidadosamente acomodadas y el sudario doblado en un lugar aparte. No era un robo, no era desorden, era algo más. Ellos regresaron confundidos, pero María se quedó. Lloraba afuera del sepulcro cuando se inclinó para mirar dentro. Allí vio a dos ángeles vestidos de blanco. Le preguntaron por qué lloraba. Ella respondió entre sollozos que se habían llevado a su señor y no sabía dónde lo habían puesto. Al darse vuelta, vio a un hombre. Pensó que era el jardinero. Entonces él pronunció su nombre. Marían. En ese instante, todo cambió. La voz era inconfundible. No era un recuerdo. No era una visión. Era Jesús en vivo en la muerte. No había tenido la última palabra. La oscuridad no había vencido a la luz. El sacrificio no había terminado en derrota, sino en victoria. Jesús le pidió que anunciara la noticia a los discípulos. Y así, María Magdalena se convirtió en la primera en proclamar la resurrección. Más tarde, dos discípulos caminaban hacia un pueblo llamado Emaús. Iban desanimados, hablando de lo sucedido. Un viajero se acercó y comenzó a caminar con ellos. Les explicó las Escrituras. Les habló del propósito del sufrimiento del Mesías. Sus corazones ardían mientras escuchaban. Al llegar al pueblo, lo invitaron a quedarse. Y cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Era Jesús, pero desapareció de su vista. Esa misma noche, los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas por miedo. De repente, Jesús apareció en medio de ellos y dijo: «A la paz sea con ustedes». Les mostró sus manos y su costado. No era un espíritu, no era una ilusión, era el mismo que había sido crucificado. El miedo comenzó a transformarse en alegría. Uno de ellos, Tomás, no estaba presente y dudó del testimonio de los demás. Dijo que no creería hasta ver y tocar las heridas. Días después, Jesús volvió a aparecer. Se dirigió a Tomás y le invitó a tocar sus manos. Tomás, conmovido, respondió: «Señor mío y Dios mío». La resurrección no fue solo un evento extraordinario, fue el inicio de algo nuevo. Fue la confirmación de que el amor es más fuerte que la muerte, de que el perdón puede vencer al pecado, de que la esperanza puede renacer incluso en la noche más oscura. Durante varios días, Jesús se apareció a muchos, comió con ellos, caminó junto al mar, restauró corazones heridos, como el de Pedro, recordándole que el amor es más grande que cualquier negación pasada. La resurrección transformó a hombres temerosos en valientes testigos. Aquellos que se habían escondido comenzaron a proclamar con convicción que Jesús estaba vivo. Y ese mensaje cruzó fronteras, atravesó siglos, llegó hasta hoy. La tumba vacía no es solo un recuerdo del pasado, es un símbolo eterno de esperanza. Es la promesa de que la luz siempre regresa, de que después del dolor hay vida, de que el amor de Dios no puede ser encerrado en una piedra ni vencido por la muerte. En aquel amanecer, cuando el sol iluminó el sepulcro vacío, el mundo cambió para siempre. La historia no terminó en una cruz, comenzó en una tumba vacía. Y desde entonces, cada amanecer lleva consigo el eco de aquella victoria. Después de la resurrección, nada volvió a ser igual. La tumba estaba vacía, pero el miedo aún llenaba los corazones de los discípulos. Habían visto al Maestro morir, habían escuchado el sonido de los clavos, habían sentido el peso del fracaso y la culpa. Y sin embargo, Él estaba vivo. Durante varios días Jesús se apareció a sus seguidores, no como un espíritu lejano, no como un recuerdo borroso, sino real,
Caminaba con ellos, hablaba con ellos, comía con ellos. En una ocasión, a orillas del mar, algunos discípulos habían vuelto a pescar. Era como si intentaran regresar a la vida que tenían antes de conocerlo. A la noche fue larga, y no pescaron nada. Al amanecer, un hombre desde la orilla les dijo que echaran la red al otro lado. Lo hicieron. La red se llenó de peces. Entonces lo reconocieron. Era Jesús. San Pedro, impulsivo como siempre, se lanzó al agua para llegar primero. Frente a una pequeña fogata, el maestro lo miró con amor. No mencionó la negación. No habló del fracaso. Solo le hizo una pregunta, repetida con ternura y profundidad. ¿Me amas? Y con cada respuesta, Jesús restauró su corazón. No vino a reprochar, vino a levantar. En otra ocasión, se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. No era una ilusión colectiva, no era una historia inventada en secreto. Era un acontecimiento público, visible, imposible de ignorar. Jesús también abrió la mente de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. Les explicó que todo lo que había sucedido, el sufrimiento, la cruz, la muerte y la resurrección, formaba parte del plan de Dios desde el principio. Nada había sido un accidente. Todo tenía propósito. Pero su misión en la tierra estaba llegando a su momento final. 40 días después de la resurrección, Jesús reunió a sus discípulos por última vez. Les dio una promesa y una tarea. La promesa: no estarían solos. La tarea: llevar el mensaje al mundo entero. Les habló del Espíritu Santo que vendría con poder. Les dijo que serían sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No les prometió comodidad, no les prometió aplausos, les prometió presencia. Mientras hablaba, comenzó a elevarse ante sus ojos. Una nube lo cubrió y ya no lo vieron más. No fue una despedida triste, fue una transición. 2 hombres vestidos de blanco les dijeron que así como lo habían visto irse, también regresaría. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Los discípulos ya no estaban paralizados por el miedo. Regresaron a Jerusalén con gozo. El mismo grupo que antes se escondía ahora oraba con valentía. Esperaban la promesa, ni la promesa llegó. En el día de Pentecostés, un sonido como de viento recio llenó la casa donde estaban reunidos. Lenguas como de fuego se posaron sobre ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo. El temor desapareció. Pedro, el que había negado a Jesús, se puso en pie frente a una multitud y proclamó con fuerza que Jesús estaba vivo, que la muerte había sido vencida, que había esperanza para todos. Ese día, miles creyeron. Así nació la iglesia. Lo que comenzó en una tumba vacía se convirtió en un movimiento imparable. Ni amenazas, ni cárceles, ni persecuciones pudieron detener el mensaje. Los discípulos viajaron por ciudades y naciones. Anunciaron que el crucificado había resucitado, que el perdón estaba disponible, que la vida eterna era una promesa real. Muchos dieron su vida por esa verdad. Nadie muere por algo que sabe que es mentira. La resurrección no fue el final de la historia, fue el comienzo. Comenzó una nueva relación entre Dios y la humanidad. Comenzó una misión que cruzaría siglos. Comenzó una esperanza que sigue viva hoy. Desde aquel amanecer en el sepulcro hasta cada corazón que cree en la actualidad, el mensaje sigue siendo el mismo. La muerte no venció, el amor triunfó. Jesús vive, y la historia